Muy buenas a todos. Hemos visto un vídeo para hacer el cálculo y el desarrollo de las áreas de cuerpos que tenían sus caras rectas. Ahora vamos a ver ese cálculo de áreas, pero para los cuerpos de revolución. Vamos a empezar con el cilindro y aquí vemos cómo sería el desarrollo de un cilindro. Si hiciéramos un pequeño corte por aquí y desarrolláramos el cuerpo lateral del cilindro, vemos que lo que nos quedaría sería un rectángulo. Y luego cada una de las bases de ese cilindro es un círculo. Cada uno con su área, evidentemente. Bueno, pues para saber cuál es el desarrollo de este cuerpo lateral central sería lo siguiente. Tenemos que darnos cuenta que si tomamos este punto como referencia, este punto que estamos dibujando, y empezamos a darle la vuelta a toda la circunferencia, la base de ese cuerpo lateral es igual al perímetro, en este caso el perímetro de la circunferencia, el perímetro del círculo. Sabemos, por el vídeo que hemos visto al principio de repaso de áreas y perímetros, que el perímetro de un círculo era igual a 2 por pi y por r. Si recordamos que el área era igual a pi r cuadrado, decíamos esa regla que podíamos tomar el 2 y pasarlo delante multiplicando para que nos quedara esa fórmula que vemos ahí. 2 por pi por r sería ese perímetro que nos hace falta. Pues ese 2 por pi por r va a ser la base de nuestro rectángulo. Y la altura, pues evidentemente la altura del cilindro. Para calcular el área lateral, ya que esto es un rectángulo, pues simplemente tendremos la base 2 por pi por r multiplicada por la altura. Esto sigue siendo base por altura, solo que ahora la base es 2 por pi y por r, que es la fórmula que tenemos aquí. El área de la base, como es un círculo, pues sería pi por r cuadrado. Y por último, el área total, pues sería sumar el área lateral más 2 veces el área de la base, igual que en el caso del prisma. Entonces nos piden aquí, para hacer un ejemplo, que dibujemos esquemáticamente el desarrollo de un cilindro de 2 metros de radio y 8 metros de altura. El desarrollo y el esquema es lo mismo que hemos visto arriba. Sería ese rectángulo con una circunferencia, un círculo arriba y otro abajo. Tomamos los datos y el radio de la circunferencia serían 2 metros. Y la altura del cilindro son 8 metros. Ya con esto sería más que suficiente. Para saber cuál es el área lateral, hemos dicho que era la base era 2 por pi y por el radio, y multiplicado todo ello por la altura. Así que sustituimos datos, 2 por pi, el pi normalmente no ponemos 3,14, sino que seguimos escribiendo pi, el radio son 2 metros y la altura son 8. Cuando hacemos esto sería esto por esto y por pi. Pues sería un total de 100,53. 100,53 centímetros cuadrados. Si calculamos el área de la base, pues veremos que esto es pi por r al cuadrado. Es decir, pi por 2 al cuadrado. Multiplicamos pi por 4 y esto sería 12,57, aproximadamente 12,57 centímetros cuadrados. Cuando tenemos esto, para el área total es igual al área lateral más 2 veces de nuevo el área de la base. Es decir, 100,53 más 2 por 12,57. Tenemos que sumar el área de la base 2 veces. Esto lo multiplicamos por 2 y le sumamos 100,53 y esto nos da un total de 125,66 centímetros cuadrados. Es muy parecido al del prisma, incluso podríamos decir que un poco más fácil, ya que el perímetro de la base sale directamente con 2 por pi por r. Para el siguiente caso, que es el del cono, tendríamos que el desarrollo lateral nos quedaría pues de la siguiente forma, como estamos viendo aquí sobre esta superficie sombreada. Y además, el círculo de nuestra base solamente tendría que tenerse en cuenta una sola vez, ya que tenemos solamente una base, ¿vale? Bueno, pues vemos aquí que el área lateral viene determinado por la fórmula siguiente. Si G es la generatriz, siendo la generatriz, recordamos, esa arista que le daba forma al cono a partir del giro sobre el eje, esa generatriz sería esa diagonal que vemos ahí, pues el área lateral se define como pi por r y por g. Es una fórmula que tendremos que aprendernos y aplicarlas y listo. Y el área de la base pues vuelve a ser, como es un círculo, pi por r cuadrado. El área total pues sería el área del desarrollo lateral más el área de la base.
el área de la base una sola vez. ¿Vale? Entonces tenemos un problema como este, que nos piden que calculemos el área lateral y el área total del siguiente cono. Vamos a tener que calcular también, evidentemente, el área de la base. Nos dicen que este cono tiene una altura de 12 centímetros y un radio en su circunferencia de 9 centímetros. La G no nos la dan, pero sí vamos a poder calcularla. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un triángulo rectángulo y por tanto podremos aplicar Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, que es G al cuadrado, es 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. G al cuadrado es igual a 144 más 81. G al cuadrado es igual a 225 y G es 15. Así que por una parte, nuestra área lateral va a ser igual a pi por r y por g, que esto es igual a pi por el radio, que son 9, y por g, que es 15. Cuando multiplicamos esto nos sale pi por 9 y por 15, es un total de 12 centímetros cuadrados. Y por otro lado, el área de la base es igual a pi por r al cuadrado. Pi por r cuadrado sería pi por 81, que son 254,47 centímetros cuadrados. Pues el área total es igual a la suma de esas dos áreas, que serían los 424,12 que teníamos antes, más los 254,47 que tenemos ahora, y esto nos da un total de 678,59 centímetros cuadrados. Continuamos ya con el tronco de cono y vemos lo siguiente. El esquema del desarrollo sería este que ponemos por aquí, y el área lateral, lo único que se diferencia del anterior, del cono, sería que en lugar de R tendríamos que hacer una suma de los dos radios, del radio pequeño y del radio grande. Vemos que aquí tenemos dos circunferencias y esas dos circunferencias serán de distintos radios. Bueno, pues tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar la fórmula para el área lateral. Y ya el área de las dos bases, pues tendremos que hacer el área de la base grande y el área de la base pequeña, con los radios distintos. Y luego para sumar el área total, pues sumarlas todas y listo. Nos ponen este siguiente problema para que calculemos esa superficie y nos dicen que tenemos unos datos con un radio grande de 13, lo señalamos por aquí, y un radio pequeño de 7. Y la altura del tronco de cono es 8. Pues tendremos que tener en cuenta eso para el área lateral, lo vamos a poner, que es igual a pi por la suma de los dos radios, 7 más 13, y por la generatriz. Pero resulta que la generatriz no la tenemos. La generatriz, al igual que en el caso anterior, vamos a tener que calcularla. Ya hemos visto un ejemplo de estos en vídeos anteriores, y si tenemos que el radio pequeño mide 7, si trazáramos una perpendicular por aquí, pues todo este tramo que estamos señalando también tiene que medir 7. Y si en total mide 13, pues 13 menos 7, lo que nos queda de base de triángulo serían 6. ¿Vale? Ese sería el cateto que tenemos en la parte de abajo. Y el cateto que tenemos en la altura, pues son 8 centímetros, ya que esta altura me da igual medirla a la izquierda que a la derecha, que serían 8. Si sacamos ese triángulo amarillo, lo deberíamos poner así, con una base de 6, una altura de 8 y una generatriz. Esa generatriz, cuando la calculemos, nos va a dar 10, ¿vale? Lo ponemos ya directamente. G al cuadrado es igual a 8 al cuadrado, que son 64, más 6 al cuadrado, que son 36. Esto da 100 y por tanto da 10, ¿vale? G da 10. Así que para calcular esto sería pi por la suma de 7 más 13, que es 20, por 20 y por 10. Multiplicamos pi por 200 y esto nos da 628,32 centímetros cuadrados. Ese sería el área lateral. Tendríamos que calcular ahora el área de la base pequeña y el área de la base grande. Área de la base pequeña, que es igual a pi por r al cuadrado, que sería, o por r sub 1 podemos poner, pi por 7 al cuadrado. Así que multiplicamos pi por 7 al cuadrado y estos son 153,94. Para el área de la base grande es pi por r sub 2 al cuadrado. Son pi por 13 al cuadrado.
sería pi por 169, 530,91. 530,91. Aquí nos ha faltado el centímetros cuadrados, aquí nos faltaría centímetros cuadrados y el área total sería la suma de todo. Lo hacemos directamente y esto nos da más 153,94 que teníamos previamente, más 628,32. Esto nos da un total de 1313,19 centímetros cuadrados. Ya tendríamos calculado ese problema con el tronco de cono. Por último, nos queda ver solamente la esfera y para calcular el área de una esfera vamos a ver lo siguiente. Aquí nos dice que si imaginamos la esfera envuelta por un cilindro que se ajusta por completo a ella, es decir, que el ancho del cilindro o el diámetro de la base del cilindro es igual al diámetro de la esfera y que la altura de ese cilindro también es igual al diámetro, es decir, el radio que llegaría desde aquí hasta la base y desde aquí hasta la base, pues serían 2 veces R, el diámetro completo 2 veces el radio. Pues diremos que el área de la esfera es igual al área lateral de ese cilindro. Recordamos que el área lateral del cilindro era la base por la altura. La base del área lateral del cilindro era igual a 2 por pi y por r, según hemos visto en la parte de arriba. Y ahora lo tendríamos que multiplicar por la altura de ese cilindro. La altura de ese cilindro acabamos de ver que viene determinada por 2 veces el radio. Así que si aplicamos esa fórmula por 2 veces el radio, pues tendríamos que la fórmula sería 4 por pi por r al cuadrado, según estamos viendo aquí. Si desarrollamos todo esto, pues 2 por 2 es 4, pi es pi por pi y r por r es r al cuadrado. Sería 4 por pi por r al cuadrado. Esa sería la superficie de la esfera. Y ya también vamos a ver cuáles serían las superficies de algunas partes de las esferas, ¿vale? En este caso podría ser de un casquete esférico, que sería, digamos, como la última parte de la esfera, o también de una zona esférica intermedia cortada por dos planos que no tienen por qué ser hasta el final, ¿vale? En cualquier caso, siempre vamos a hacer exactamente lo mismo. Multiplicaremos el 2 por pi y por r, y luego lo multiplicaremos también por la altura correspondiente. Digamos que será una parte proporcional, ya que aquí el área lateral de este cilindro lo que tiene es una altura de h, siendo h la que sea. Y aquí este otro cilindro pues tiene también una altura de h. En lugar de multiplicarlo al final por 2r, como hemos visto al principio, pues lo multiplicaremos por h. Y la fórmula será la ponemos por aquí, el área del cilindro o de la parte cilíndrica. Vamos a borrarlo y vamos a ponerlo directamente. Sería 2 por pi por r, r el radio de la esfera, y por la altura correspondiente a esa superficie. Lo vemos en algunos ejemplos para calcularlo directamente. Para el primer caso, el apartado D, nos piden calcular la superficie de toda la esfera, así que directamente aplicamos la fórmula. El área es igual a 4 por pi por r al cuadrado. Aquí serían 4 por pi por 5 al cuadrado. Pues son 25 por 4 es 100 y 100 por pi pues sería 314,16 centímetros, perdón, en este caso serían kilómetros cuadrados, viene dado en kilómetros cuadrados. Tan sencillo como eso. Y en el siguiente, en el E, tenemos que el radio de la esfera mide 10 centímetros y la altura que nos están pidiendo es de 3 decímetros. Así que directamente el área será igual a 2 por pi y por r multiplicado por la altura correspondiente. Ese 2 por pi, sustituimos 2 por pi, la r que nos están dando sería 10 decímetros, y multiplicado por 3 decímetros de altura. Estos serían 30 y 2, 60, pues pi por 60, 188 igual a 188,50, aproximadamente 0,50 decímetros cuadrados. Y ya tendríamos la fórmula hecha. Si nos fijamos, si nos aprendemos la fórmula esta, sería bien sencillo calcular estos problemas. Pues ya con esto terminamos y nos vemos en el siguiente vídeo haciendo más.